Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Como todos ustedes saben, estamos estudiando de manera secuencial o de manera expositiva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya estamos estudiando el capítulo 2. Ya avanzados en el capítulo 2. Si me acompañan ahora a su Biblia, al verso número 22 en adelante. Verso 22 en adelante. El capítulo 2. Dice así la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Todos recuerdan qué está sucediendo aquí? Está hablando ya el apóstol Pedro, que después de lo que aconteció, de aquel suceso maravilloso y sobrenatural de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, él se pone en pie. Eso nos lo dice el verso 14, que Pedro se pone en pie y alza la voz para hablar con toda esa multitud que se había ya reunido al ver los acontecimientos, todo lo que estaba sucediendo. Entonces, el verso 22, todo esto que vamos a leer son palabras, es parte, es propiamente el discurso o la predicación o el sermón, el primer sermón de Pedro, ya una vez conformada la iglesia, ya una vez llenos del Espíritu Santo. Él empieza a predicarle a toda esa multitud. Y su predicación tiene algunos puntos muy enfáticos, razón por la cual titulé a esta enseñanza Proclamación del Señor resucitado. Entonces dice así, Hechos 2, verso 22, varones israelitas, hablando el apóstol Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo,
para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle a Dios que a través de la exposición de estos versos, de estos versículos, de esta lectura, Él nos enseñe, Él nos hable, Él alimente nuestra alma y nos instruya en su camino. Señor, te agradecemos que estamos aquí, te agradecemos el momento en que tú nos permites acordarnos de todas tus bondades, de todas tus bendiciones, de todos tus cuidados, que nos permites un momento de reflexión sobre cuán agradecidos debemos ser y estar por las bondades recibidas de ti, Señor. Agradecidos también porque nos permites sentarnos a escuchar tu bendita palabra, que es luz, lámpara a nuestro camino. Y te pedimos que eso nuevamente venga a ser el día de hoy, a enseñarnos, a instruirnos, a bendecirnos con la instrucción de tu palabra. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, yo les decía, estamos ya en ese momento en el que después del derramamiento de la promesa de Dios, del Espíritu Santo, en los discípulos que estaban ahí reunidos, al ver todos esos sucesos, la gente se junta y bueno, Pedro se levanta lleno ya del Espíritu a hablar con ellos. Y esto que estamos leyendo aquí es ya la segunda parte de lo que él está diciendo, de su discurso, pero es propiamente ya el mensaje. O sea, estos versículos encierran propiamente ya la predicación de Pedro, el mensaje que dio Pedro la semana pasada. Si usted no escuchó la enseñanza, puede verla ahí en nuestras redes sociales. El hermano Julio nos explicaba la semana pasada acerca de la primera parte de este sermón. Y ya estamos ahora entrando a la segunda parte, que es propiamente el mensaje, la enseñanza de Pedro a los que le oían. Y hay algunos datos interesantes antes de entrar de lleno a esta descripción de estos versículos, que es importante que los tengamos para poder entender el mensaje de Pedro y para poder entender lo que él estaba diciéndoles y nos está diciendo. Es importante tener presente que la nación judía siempre ha estado anhelando los tiempos mesiánicos, inclusive desde los tiempos de Abraham. La nación judía siempre ha anhelado la llegada de los tiempos mesiánicos. Eso es vital para ellos. Ellos creen que cuando venga el Mesías, todo lo malo va a ser enderezado,
Ellos creen que el Mesías los llevará a la victoria sobre todos sus enemigos, y además ese suceso de la venida del Mesías dará paso a las bendiciones del reino prometido en las Escrituras. Entonces, a través de todas las Escrituras, los judíos siempre han estado expectantes a la venida del Mesías, al reino mesiánico. Siempre han estado expectantes a eso. Y entonces, visto desde ese contexto, o sea, viendo el sermón de Pedro, desde ese contexto de una intensa expectativa judía, donde todos los judíos esperaban con ansia la venida del Mesías, donde toda la nación estaba expectante a la venida del Mesías, entonces el anuncio de Pedro de los postreros días, que también se le conoce como los tiempos mesiánicos, el anuncio de Pedro de que esos tiempos ya habían comenzado, era algo impresionante. Era algo impresionante, y por eso muchos judíos se acercaron a escuchar lo que estaba, primero a ver lo que estaba pasando, pero después a escuchar lo que Pedro estaba diciendo, porque para ellos era un tema sumamente importante. El tema del Mesías, el tema de los tiempos mesiánicos, para todos estos judíos que estaban ahí congregados, era un tema sumamente importante, y para ellos entonces impresionante lo que Pedro estaba diciendo, porque era una afirmación asombrosa la que el apóstol hace en su introducción a esta predicación en el día de Pentecostés. Y entonces con esto él se dirige a sus oyentes con este sermón. Y es que si los tiempos mesiánicos ya habían comenzado, entonces en la lógica del judío, entonces el Mesías ya debía haber venido. Eso era lo que Pedro estaba provocando con su sermón, con lo que él estaba diciendo y anunciando. Lo que estaba provocando era que en el judío, si ellos pudieran decir, si los tiempos mesiánicos ya están, entonces el Mesías ya debía haber venido. Y entonces esa es la tesis que precisamente Pedro desarrolla en la parte principal de su sermón. El Mesías ya vino. Y él presenta esta verdad de que ese Mesías tan esperado por tanto tiempo ya había llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Esa es la tesis de Pedro. Ese Mesías que tanto hemos esperado como nación judía ya vino. Y vino en la persona de Jesús de Nazaret. Muy probablemente sea algo complicado y algo difícil para nosotros ahora en el siglo XXI apreciar de manera profunda lo molesto y lo delicado que esta declaración podía ser para los judíos. O sea, muy probablemente nosotros nos cueste entender por qué esto que dijo Pedro era tan importante, tan impresionante, tan atrevido, y que tenía un potencial enorme de ofender y de lastimar la sensibilidad judía. Pero vamos a esforzarnos un poquito para tratar de entenderlo, porque yo les decía, el Mesías es el personaje central del pensamiento judío. Y no lo dije que este pensamiento era el más importante. Sigue siendo, en nuestros días, sigue siendo el personaje central del pensamiento judío. Cuando usted platica con judíos de esos ortodoxos, y algunos no propiamente judíos, o sea, son muy bien mexicanos, pero ya se sienten judíos. Cuando usted habla de Jesucristo, se enojan y se enojan muy feo. Y se enojan muy feo. Hablan muchísimas cosas muy feas de Jesucristo, del apóstol Pablo,
y se enojan tremendamente. En su mente, en la mente de ellos, el personaje central es el Mesías, pero ellos no lo aceptan en la persona de Jesús. A través de todas las escrituras, Dios promete un Mesías. Dios promete al Mesías. Dios promete que sería de ese linaje. Y ellos tenían sus expectativas, los judíos tenían sus expectativas, tenían sus anhelos, sus deseos. Usted puede revisar la escritura, la verdad es que son muchos los versículos, muchos los libros de la Biblia que hablan acerca del Mesías y de esa promesa. Y es en vista, Pedro sabiendo eso, Pedro como judío, sabiendo eso, sabiendo que en la mente del judío el personaje central era el Mesías, él se centra en eso para proclamar valientemente a Jesús de Nazaret como el Mesías. Una de las cosas que resaltamos en la enseñanza pasada, a través del hermano Julio, de la enseñanza antepasada, es que una de las evidencias más fuertes de que una persona es lleno del Espíritu Santo, ya dijimos, no es el hablar en lenguas como mucha gente piensa y enseña, ya dijimos eso, ya enseñamos, ya explicamos por qué. Y también estamos explicando, ya lo explicamos y lo seguiremos diciendo, que una de las principales evidencias de que una persona está llena del Espíritu Santo es el valor, es la valentía, es el arrojo que Dios le da para la predicación del Evangelio. Y esto que Pedro está haciendo es algo muy valiente, porque él sabía que esos judíos habían despreciado a Jesús de Nazaret. Y en este momento él les está diciendo que es precisamente Jesús de Nazaret al que ellos aprendieron, despreciaron y mataron, el Mesías. Esto debió ser muy sorpresivo, pero también muy indignante para sus oyentes. Hermanos, vemos el primer ejemplo de esto que nosotros afirmamos y enseñamos. Una evidencia o la evidencia principal que nos muestra el libro de los Hechos de tener la llenura del Espíritu Santo es valor para predicar el Evangelio, valor para vivir el cristianismo delante de las personas sin avergonzarnos. Ya cuando estudiamos allá el Evangelio de Juan, claramente se nos dijo que todo aquel que le niegue delante de los hombres, él le negará delante del Padre. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. También nos los dice el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y hay muchas personas que tienen temor de decir, de compartir la supuesta fe que profesan. Recuerdo hace años haber oído acerca de una película de esas películas mexicanas que hacen de cristianos o evangélicos, que el título, porque era precisamente con términos actuales, un troleo de aquellas personas que se dicen cristianas pero que nadie sabe que son cristianas. Y la película así se llamaba. No se la digo para que vaya a llegar a buscarla, o sea, nomás la estoy platicando. Se llamaba así, Cristiano de la Secreta. Porque se trata de eso, se trata de una persona que le daba vergüenza que los demás supieran, que su familia supiera que ella estaba leyendo la Biblia, que se estaba congregando. Entonces, de eso trata. Y hace eso, hace una burla de los cristianos que dicen que son cristianos, pero que nadie sabe que son cristianos, y que no le predica a nadie, y que no le habla a nadie, y que nadie sabe que es cristiano, porque a nadie le habla, a nadie le predica, a nadie le enseña de su fe. Bueno, primer señal de tener el bautismo del Espíritu, de ser llenos del Espíritu, hermanos. Y esto que te estamos diciendo y esto que te estamos enseñando, lo estamos diciendo para que tengas más conocimiento. Sí es bueno que tengas más conocimiento, pero la principal razón por la cual Dios nos trajo este pasaje es para que tú y yo nos evaluemos si tenemos esa señal de llenura del Espíritu Santo. ¿Tenemos valor? ¿Tenemos arrojo?
¿Somos intrépidos en la extensión del reino y la predicación del evangelio? Aunque sepamos lo que nos van a decir y lo que nos van a gritar, ¿no importa? ¿Lo hacemos? Hermanos, en el tiempo que tengo he conocido jóvenes que, sin importarle lo que les dicen y lo que les hacen, inclusive se suben a los camiones llenos de gente incrédula, llenos de gente violenta, llenos de gente fastidiada, y más allá en la Ciudad de México, que la gente toda va estresada y no le puede decir tantito ni rozar tantito, porque violentamente se voltean a decir de cosas y se suben a predicarles el evangelio. Se suben a regalarles un folleto y a predicarles de la palabra de Dios. Hermanos que se iban a los parques con un megáfono a hablar el día domingo. Imagínate que la gente quiere descansar el día domingo, quiere relajarse el día domingo, no quiere tener conflictos el día domingo y está muy relajada el día domingo, y se van al parque a pasear porque quieren estar relajados, y de repente hay quien con un megáfono les está diciendo: te tienes que arrepentir, tienes que dejar tus pecados, el adulterio, la mentira, les empiezan a decir. La gente no quiere. Un arte tan valioso que en las iglesias cristianas ha sido tan abandonado, el evangelismo en las calles, en los camiones, en los parques. Hermanos, principal evidencia que nos enseña el libro de los Hechos de tener la llenura del Espíritu Santo es predicar el evangelio con valor a las personas. Esto que estaba haciendo Pedro era intrépido, hermanos. Ese Jesús que ustedes despreciaron, prendieron, mataron, es el Mesías que tanto esperan. Esto prendió a los judíos. Esto prendió a los judíos, los indignó. Porque después de todo, yo les decía, poquito menos de 2 meses atrás, ellos habían ejecutado a Jesús precisamente por eso, por afirmar que Él era el Mesías. Lo habían matado por esta razón. Entonces, imagínense que ahora esos mismos judíos ahora veían a sus engreídos seguidores que estaban haciendo exactamente la misma declaración que Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Para la mentalidad judía de aquel tiempo, no podía haber mayor expresión de blasfemia que esta. Que un hombre afirmara que Él es el Mesías haciéndose igual a Dios, o que otros hombres dijeran que un hombre a los que ellos consideraban un delincuente era su Mesías tan esperado. Para ellos esto era una blasfemia. Que Pedro anunciara a Jesús como el Mesías de Israel significaba plantear el asunto más dinámico, poderoso, contundente que era posible. Generó una revolución en la mente de todos esos judíos. Lo que estaban oyendo del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque esto es importante, o sea, no estaban oyendo a un hombre solamente, era Dios hablando a través de este hombre, respaldándolo, ungiéndolo, fortaleciéndolo, y entonces esas palabras estaban teniendo impacto en los judíos, aún en los más renuentes, en los más molestos y en los más enojados. Esa palabra estaba teniendo impacto. Ese mensaje estaba siendo poderoso, contundente, y mostraba, ya les decía yo, la valentía, el arrojo que antes Pedro no tenía. ¿Ustedes se acuerdan del Pedro que vimos en el Evangelio de Juan, pero en tiempo cronológico, algunos meses atrás, donde negó a su Señor, lo negó? Este era otro Pedro, transformado, renovado, fortalecido, lleno del Espíritu. Una evidencia más del poder transformador que vino ese día de Pentecostés
sobre todos los discípulos. Sabiendo Pedro que todos los que le estaban oyendo exigirían una evidencia que los convenciera de todo esto que él estaba diciendo en esa audaz declaración de Pedro, él se dispuso, lleno del Espíritu, se dispuso a proporcionárselas, y ya después de explicarles lo que vimos la semana pasada, lo que vimos cómo Pedro les explica lo que ellos acababan de ver, ese estruendo como un viento recio que vino ese día de Pentecostés, que empezaron a escuchar a los discípulos hablar en otros idiomas de mucha gente de manera milagrosa. Ahora concretamente empieza a anunciar que Jesús es el Mesías divino. Empieza él a explicarles. Y lo primero que hace es manifiesta las credenciales de Jesús, demostrando cómo su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación demuestran que Él es el Mesías. Hermanos, yo siempre, creo que ya algunas veces lo he comentado, ¿cuánto necesitamos? Y es una necesidad, no es otra cosa. Pedro estaba haciendo esto con lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Pedro estaba demostrando la divinidad de Cristo con el Antiguo Testamento. Cita aquí un par de salmos, y él le da la interpretación, lleno del Espíritu Santo, le da la interpretación correcta. Y él en ese momento enseña cómo, aunque eran palabras de David, no era David ni se refería a David a sí mismo, sino que él estaba hablando de manera profética acerca del Mesías. ¿Qué mentalidad debemos tener nosotros cada que nos acercamos a la palabra de Dios, a leer el Antiguo Testamento, por ejemplo? Y poder ver, tener la capacidad de ver a Cristo en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues por supuesto que es fácil ver la enseñanza apostólica de Cristo, de Jesús, pero ¿podemos ver a Cristo en las enseñanzas del Antiguo Testamento? Recuerden ustedes que Pedro no era una persona letrada, no era una persona estudiada, era un pescador sencillo. Sin embargo, sí lleno del Espíritu, pero seguramente también la llenura del Espíritu lo llevó a amar las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, y le era revelado todo esto que él le explica a la gente, porque él le explica esos salmos que cita, se los explica y les empieza a hablar y les empieza a demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías tan esperado. Los más letrados en la Biblia aquí, ¿podríamos hacer eso? ¿Podríamos defender la divinidad de Cristo solamente con el Antiguo Testamento? Es un reto para nosotros, hermanos. Es un reto poder estudiar, ponernos a estudiar, ponernos a profundizar. En algún momento, aviso, en algún momento estudiaremos libros del Antiguo Testamento, sí, de manera expositiva. Y el reto es poder predicarles a ustedes a Cristo a través de esos libros del Antiguo Testamento. Porque eso nos enviaron, hermanos, a anunciarles a Cristo, a predicarles a Cristo. Y el apóstol Pedro dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir. Entonces toda la Escritura, a través de toda la Escritura podemos enseñarles a Cristo, pero debemos prepararnos, debemos buscar, debemos estudiar todo ello para tener esa capacidad. Qué bendición nos fue estudiar el Evangelio de Juan. Y no nos fue difícil entender que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad que no? Porque así lo presenta Juan. Pero que podamos ver a Cristo
en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en Levítico. Que podamos ver a Cristo en el libro de Números. Que podamos ver a Cristo en el libro de Crónicas. Yo espero que sepas de qué te estoy hablando. Bueno, la mayoría por lo menos. Quien apenas se está acercando a la palabra de Dios, bueno, esto que acabo de mencionar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son libros de la Biblia del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Bueno, Pedro estaba mostrando las credenciales de Jesús como el Mesías, pero él se enfoca, como era la costumbre apostólica, en su resurrección. Y esta es otra enseñanza importante que nos va a dar el Señor a través de su palabra el día de hoy. Hermanos, a mí me ha pasado, probablemente a ustedes les pase, en nuestro tiempo que tenemos de cristianos, quizá cuando le hablamos a alguien, a alguna persona, nos centramos mucho en su muerte, en la muerte de Jesús. Y hablamos mucho acerca de la muerte de Jesús. Pero la predicación apostólica no se centraba en la muerte de Jesús. Se centraba en su resurrección. Ese era el punto más enfático y ahorita más adelante vamos a entender por qué. Bien, vamos a ver algunos versículos. Verso 22 del capítulo 2 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Yo les decía, Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo y tenía mucha fuerza y mucho valor para hablar del Mesías delante de toda esa gente que era contraria. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro es interesante. Ya lo había hecho al inicio de su sermón, pero imagínense que lo que les acabo de decir, tengan en mente lo que les acabo de decir. Ese lugar estaba lleno de gente judía cuya mente tenía mucho valor el pensamiento del Mesías prometido, y que para ellos Jesús Nazareno no era el Mesías prometido, razón por la cual lo mataron. Y las palabras de Pedro se dirige a ellos y les dice: a ver, varones israelitas, oídme, escúchenme, oíd estas palabras. Empieza a llamar la atención de ellos y con esto los reta. Escucha lo que te voy a decir. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Escucha lo que te voy a decir. Los estaba retando. Me vas a oír lo que te voy a decir acerca de Jesús Nazareno. Me vas a oír. Esa es más o menos la actitud que mostraba Pedro, según lo que este versículo nos dice. Era una actitud audaz. Y esto es innegable. Dios, y lo que está diciendo es: Dios había obrado milagros por medio de Jesús y ustedes lo vieron. Dice el versículo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Él estuvo entre vosotros y lo aprobó Dios. ¿Cómo lo aprobó Dios? A través de maravillas, a través de prodigios y a través de señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y fíjense cómo termina la frase: como ustedes, como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes no pueden negar esto. Dios hizo milagros, maravillas y prodigios a través de Jesús. Y ustedes lo vieron. Y ustedes lo vieron. Y ustedes fueron testigos. Y bueno, pues en el Evangelio de Juan vimos algunos milagros. Ustedes recordarán cómo nos muestra Juan sus primeros milagros. ¿Cuál es el primer milagro que se ve en el Evangelio de Juan?
las bodas de Canaán, cómo transforma el agua en vino, etcétera, etcétera. ¿Qué otros milagros vimos? Que el Evangelio de Juan no es el Evangelio que muestra y que hace un énfasis, el énfasis más importante en los milagros. No es en el Evangelio de Juan. Y sin embargo el Evangelio de Juan nos muestra varios milagros. Hay otro Evangelio que se centra y se enfoca en mostrar esto precisamente, cómo Dios aprobó a Jesús en medio de ellos, respaldándolo con maravillas, prodigios y señales. ¿Qué otro milagro vimos en el Evangelio de Juan? La multiplicación de los panes y peces. ¿Qué? La resurrección de Lázaro. ¿Y cuál es el común denominador de la mayoría de esos milagros? Los judíos estaban ahí. Los judíos estaban ahí. Fíjense, me vas a oír lo que te voy a decir, dijo Pedro a toda esa multitud de varones. Me vas a oír lo que te voy a decir acerca de Jesús. A Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo te demuestro que es aprobado por Dios? A través de maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y no me lo puedes negar, porque tú lo sabes. Tú lo sabes. Pedro estaba retando valientemente a estos varones israelitas. La verdad es que el hecho de que la salvación se ofreciera a Israel, a pesar de la incredulidad que ellos tuvieron, a pesar de lo que hicieron con el Mesías, a pesar de haber rechazado a Jesucristo, es un testimonio enorme de la generosidad y la gracia de Dios. Israel rechazó al Señor y sin embargo les da dando oportunidad de arrepentimiento. Entonces, bueno, dice aquí el versículo que Jesús lo describe Pedro como un varón aprobado por Dios. Ustedes recordarán aquel pasaje cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista ahí en el río, y hay un momento muy solemne en el que del cielo se oye una voz y dice: este es mi Hijo amado, en el cual está mi complacencia. En aquella ocasión que hablábamos de esto, yo le decía, debió de haber sido impresionante este momento. Que del cielo, así aparentemente de la nada, o sea, tú volteas al cielo y no ves nada, pero escuchas cómo de allá viene una potente voz que dice: este es mi Hijo. En aquel momento también había mucha gente. Dios dando testimonio de su Hijo. Y no solamente dijo: es mi Hijo, en Él está mi complacencia. ¿Alguien recuerda otra ocasión en que de los cielos se oyó la voz y que dijo? En la transfiguración, correcto, ¿no? En la transfiguración se aparecen Moisés por un lado, representando a la ley, Elías por el otro, representando a los profetas, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. En medio de la ley de los profetas, el Señor dice: escucha a Jesucristo, escucha a Jesús. Varón aprobado por Dios. Dios respaldando, Dios dando su aval de que es su Hijo, de que es su enviado, de que es su ungido, de que es el Mesías, de que es el Cristo. Y no solamente dice eso, Pedro describe el medio por el cual Dios aprobó a Jesús. Dice que fue a través de maravillas, a través de prodigios y a través de señales. Es decir, que los muchos milagros realizados por nuestro Señor proveen una abrumadora evidencia de que Él es quien afirmó ser el Cristo, el Mesías. Es decir,
¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo primero que hace Pedro en su primer sermón es presentar a Jesús como el Mesías. Y de ahí está poniendo el precedente. Esa va a ser su predicación. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección. Entonces, Dios respaldando la vida y la obra de Jesús a través de maravillas, prodigios y señales. Desde el milagroso día en que fue concebido hasta el día en que milagrosamente el Señor lo levanta de entre los muertos, porque la Escritura dice que fue Dios el que con su poder levantó a Jesús de entre los muertos, respaldando a Jesús. Y bueno, esto es precisamente lo que dice Nicodemo. En aquella charla que Jesús tiene con Nicodemo, dice que, diciendo a Nicodemo estas palabras: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Nicodemo estaba reconociendo: Dios está contigo, porque nadie puede hacer las maravillas, prodigios y señales que tú has hecho. Dios está contigo. Dios está contigo. Nos dice aquí que Jesús entonces no hizo milagros por su cuenta. Dios los hizo por medio de él, y estos mostraron tanto su deidad como la aprobación del Padre de él. Entonces, primera parte, en este versículo 22, Pedro presenta a Jesús y presenta sus credenciales y presenta cómo es que Dios lo respaldó. Es evidente, es sorprendente cómo, a pesar de todas esas maravillas, señales, prodigios, la gente rechazó a Jesús. Eso también es importante recalcar. Sin importar todas las cosas maravillosas que vieron de parte de Jesús, no solamente sus milagros, sino también sus enseñanzas. Y la mayoría de las personas rechazaron a Jesús. ¿Cuántas personas había? Ya escuché cómo lo preguntó el hermano Julio. ¿Cuántas personas había según Hechos ahí en el aposento alto? 120. 120. De toda la nación de Israel, solo 120 seguidores estaban ahí. A lo mejor hay evidencias de que había otros seguidores que en ese momento no estaban ahí. Algunos dan otros datos, pero bueno, la realidad es que del ministerio de Jesús fueron pocos los que le siguieron. Fueron pocos los que se convirtieron. Pero bueno, dentro del plan del Señor así estaba, porque no era su propósito que con la venida del Mesías y en su ministerio se convirtiera mucha gente, porque lo que el Señor quiere es que sea a través del ministerio de la iglesia que la gente conozca del Evangelio. Pero yo le decía que a pesar de esas cosas la gente lo rechazó, y esto es algo que vemos el día de hoy. Podemos hablarles del amor de Dios, podemos hablarles de lo hermoso y maravilloso que es el cielo. Podemos hablarles y darles testimonio de cómo Dios es bueno con nosotros, cómo nos ayuda. Inclusive podemos hablarles de cosas milagrosas que nosotros hemos presenciado y otras de las cuales nos hemos enterado. Y la mayoría de la gente sigue rechazando a Jesús. Vivimos en una sociedad que está hablando mucho de inclusión, que está hablando mucho de igualdad y que está hablando mucho de respeto, de respetar a los demás. Pero de una cosa nos damos cuenta: cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesucristo, cuando se trata de la Biblia, la gente no quiere respetar. No respeta. Siguen rechazando a Jesucristo. La evidencia de la vida y las obras de Jesús mostraron de modo concluyente que Él era el Mesías. De manera innegable que Jesús era el Mesías de Dios. Verso 23 dice: a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Después de presentar a Jesús delante de los judíos como el Mesías, después de presentarlo con las credenciales de Dios, él pasa ahora a hablar de la muerte de Cristo. En el verso 23, ese Mesías que tanto tú esperas, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El uso enfático del apóstol Pedro, de las palabras cuando él dice a este, nos pone de manifiesto el contraste que hay entre la evaluación que sus oyentes hacían de Jesús y de Dios. O sea, sí quiere mostrar una diferencia, porque esta gente habían rechazado y habían crucificado al mismo ser que Dios había honrado como Mesías. Después de hablar de estas credenciales, Pedro empieza a reprenderlos acerca de sus hechos. Pero en este versículo el apóstol Pedro responde una objeción que seguramente surgiría en las mentes de los oyentes. La objeción es esta: si Jesús era el Mesías, ¿por qué fue víctima? ¿Por qué no usó su poder para evitar la cruz? Una posible objeción. Y de hecho es una pregunta que ya lo he visto en algunos blogs ateos. Si Jesús era el Mesías, ¿por qué no usó su poder para evitar la cruz? Y bueno, responde Pedro de una manera hermosa. La verdad es que cuando entendí esto a mí me bendijo mucho. La respuesta de Pedro a esta objeción implícita es sencillamente que Jesús no fue víctima de nadie. Al contrario, fue entregado, como lo dice en el versículo 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La muerte de Jesús no fue un suceso inesperado, un trágico suceso inesperado, algo que nadie se esperaba, algo que a Dios se le fue de las manos. No, la muerte de Jesús estaba en el total control del Señor y en sus planes eternos. Y Pedro aquí nos lo enseña cuando dice: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios determinó que su Cristo, que el Mesías muriera de esta manera, y él ya lo sabía, el anticipado conocimiento de Dios, porque él planeó que las cosas fueran así. Sin embargo, en este mismo pasaje, él no quita la responsabilidad de las personas, porque dice: y prendisteis y matasteis. Dios determinó y planeó la muerte de Jesús, pero ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Y los está haciendo responsables acerca de eso, por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, que en este pasaje el apóstol Pedro nos está enseñando mucho de la soberanía de Dios, pero también mucho de la responsabilidad humana. El ser humano es responsable delante de Dios de todas sus acciones. El ser humano es responsable y daremos cuentas al Señor. Eso es como nos lo presenta aquí Pedro. Dios entregó a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo, por eso lo entregó a sus enemigos, pero los humanos, estas personas son responsables delante de Dios de haberlo prendido, de haberlo entregado, de haberlo matado. Entonces, esta parte es importante y es interesante. Doctrina es la que tenemos nosotros aquí. Vamos a leer ahora del verso 24 al verso 32. Dice: al cual
Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Como lo dije hace rato, la resurrección de Cristo no solo fue el tema central de la predicación apostólica, sino que también es el punto culminante de la historia de la redención. Y esta parte de la resurrección demuestra la divinidad de Jesucristo y establece así sus credenciales mesiánicas. Pero hay algo importante aquí. Con la resurrección de Cristo se asegura la garantía de nuestra propia resurrección. Por eso es tan importante, hermanos, porque es el hecho de la resurrección de Jesús asegura, nos da la garantía de que sus hijos, de que su pueblo va a resucitar juntamente con Él. Y también la resurrección de Jesús muestra o es la prueba suprema de que Dios aceptó la ofrenda, el sacrificio de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque fue Dios mismo el que lo resucitó. Si el Padre no hubiera resucitado a Cristo, muy probable hubiéramos nosotros podido entender que Él no aceptó la ofrenda de la cruz, que Él no aceptó la ofrenda dada por Jesús en la cruz del Calvario. El hecho de que el Padre lo haya resucitado es una muestra clara de que el Padre se agradó con la ofrenda presentada por Jesús en la cruz del Calvario. Él quedó agradado, Él quedó complacido por ese sacrificio. Sin la resurrección, la muerte en la cruz se hubiera reducido solamente a un acto heroico de un noble mártir. Quizá hasta poderlo decir así, la muerte patética de un hombre. Una ejecución, un fraude. Y según dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana. Si el Señor no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. De tal manera entonces que por eso es que el centro de la predicación apostólica es la resurrección y no tanto la muerte. Creo que en ese sentido también nosotros debemos de ajustarnos y aprender de ello. Y la historia también lo remarca. Los primeros cristianos hablaban más de la resurrección a través de Jesucristo que de su muerte. Nosotros debemos aprender también de este hecho, cuando le hablemos a una gente, a una persona, cuando prediquemos,
tenemos que darle el énfasis que los apóstoles dieron acerca de la resurrección. Entonces, la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no era ni sus enseñanzas, ni sus milagros, y ni siquiera su muerte. Su resurrección es la mayor evidencia de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. Y entonces esto se convierte en el tema principal de la predicación de Pedro en ese día. Y él dice estas cosas. Él le dedicó un versículo a hablar de la vida de Cristo, otro versículo a hablar de la muerte de Cristo, pero cuando llega el tema de la resurrección, le dedica 9 versículos. Se expande más en el tema de la resurrección. Les decía yo que en esta parte él cita un salmo. Dice así: verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, perdón, es el anterior. Verso 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro empieza a razonar aquí sobre este salmo y él dice, pues no, lo que dice de David no se cumplió en David, por tanto no pudo hablarlo de él mismo. Y él entonces centra este salmo como un salmo mesiánico. Él dice que estaba hablando del Mesías, por lo tanto él enseña a través de este salmo que el Mesías resucitaría de los muertos como evidencia de la divinidad de Jesús. Y ahora les pasa a comunicar una poderosa conclusión. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y otra vez vuelve a caer al mismo punto y al énfasis que él está haciendo. Jesús de Nazaret es el Mesías, porque Dios lo resucitó de los muertos. Verso 33 al verso 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús no solamente murió, no solamente resucitó de entre los muertos, sino que también fue exaltado, levantado al lugar de honra, gloria y poder a la diestra de Dios. Y Pedro aquí nos dice que esa posición exaltada, o sea, habiéndola recibido del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, es por eso que derramó eso que ellos estaban viendo, lo que pasó ese día en Pentecostés, como vino el Espíritu Santo, y ahora los lleva a recordar ese fenómeno de Pentecostés. Y les dice que lo que acababan de ver era el resultado de la promesa de Dios al enviar al Espíritu
para inaugurar entonces la era del Mesías, la era mesiánica. Y ahora que Cristo fue resucitado y glorificado, Dios cumplió su promesa. Y es aquí cuando Él empieza a citar otra vez al Salmo 110 para probar que era un salmo mesiánico, un salmo profético. David no estaba hablando del mismo, sino que estaba profetizando del Mesías y que iba a ser exaltado. En el anterior habló de su resurrección y en este habló de su exaltación. Dice el Salmo que se sentaría a su diestra hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Lo que esto significa era precisamente el ir y ganar pecadores, convertir pecadores para estar a los pies de Jesucristo. Esto se estaba cumpliendo en el derramamiento del Espíritu Santo. Y se estaba cumpliendo y se iba a cumplir como el Espíritu Santo iba a venir sobre estos oyentes, porque después del verso 37, que no lo vamos a ver hoy, pero dice, al oír esto se compungieron de corazón, y más adelante dice que se convirtieron muchísimas personas. Pedro dice que ese salmo, cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se estaba refiriendo precisamente a la conversión de los pecadores, que en un sentido los pecadores son enemigos de Dios, están enemistados con Dios. Y entonces él dice que esas palabras del salmista, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se estaba refiriendo a la conversión de los pecadores, que se iban a postrar para adorarlo. Qué maravillosa exposición de Pedro, hermanos. Un hombre sencillo, un pescador, un hombre no estudiado, un hombre no letrado, pero qué gloriosa exposición. Y Dios puede hacer esto con cada uno de nosotros cuando disponemos nuestro corazón, cuando le buscamos, cuando estamos pidiéndole que nos ayude, que nos alumbre. Qué glorioso es esto, hermanos, que Él nos ayude a entender y que nos revele su palabra y la Escritura de la manera que lo estaba haciendo con Pedro, de poder entender estas verdades tan hermosas, tan poderosas, tan gloriosas, de poder nosotros compartir con otras personas las cosas que Dios nos ayuda a entender a través del estudio de su palabra. Esto es hermoso, y esto es algo que no solamente Dios hace con Pedro. Él quiere hacerlo con cada uno de sus hijos. Él quiere hacerlo con cada uno de su iglesia. Entonces aquí Pedro estaba proporcionando otra abrumadora evidencia de la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús, de que Él era el Mesías por los judíos largamente esperado. Él estaba demostrando cómo ese Jesús de Nazaret a quien ellos mataron era el Mesías tan esperado. Último versículo de hoy, verso 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la conclusión de Pedro en su sermón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. A quien Dios exaltó, levantó, era a quien ellos habían crucificado, a quien ellos habían matado. Se habían equivocado, pero el veredicto estaba ya dado. Ellos eran culpables de oponerse a Dios y de rechazar al Mesías.
Cosas importantes que nosotros podemos retomar de esto que acabamos de ver del sermón de Pedro. Número 1, el valor con el que Pedro, lleno del Espíritu, presenta el Evangelio. Hermanos, que Dios nos ayude a tener este mismo espíritu, que nos dé este valor, porque hay veces que no queremos hablar de lo que nosotros según decimos y creemos que es palabra de verdad, palabra de vida eterna, y no queremos hablar a las personas. Si nosotros reconocemos que fue Dios a través de su palabra que nos dio luz, que nos dio libertad, ¿por qué retenerla y no dársela a las personas? Que Dios nos ayude a tener ese mismo espíritu. Que Dios nos ayude a tener también el mismo amor que Pedro tuvo por la palabra de Dios. Se puso a estudiar, a entender la verdad de Dios para poderla transmitir a los demás con doctrina, con versículos bien estudiados, con versículos bien interpretados. Por eso es importante el estudio de la Biblia. Superficialmente podemos llegar a conclusiones erradas, equivocadas. Por eso es importante que estudiemos con profundidad. Número 3, que el centro de la predicación apostólica no es la muerte de Jesús. Es importante, pero es más importante la resurrección, porque es la confirmación de la obra de Dios. Y ellos centraron su predicación en el poder de la resurrección. Que nosotros también podamos aprender de esto que el apóstol Pedro estaba enseñando. Hasta aquí vamos a dejarle. La próxima semana veremos el resultado de esta predicación a partir del verso número 37. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por este ejemplo a través del apóstol Pedro. Sin duda hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que tomar para sí, aprender, buscar tu ayuda, Señor. Ayúdanos a que podamos vivir con la misma pasión que estos hombres vivieron. Vivieron para tu reino, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, por cada familia, Señor, por cada persona que tú has traído. Bendecimos tu nombre a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.